Buenos días, salam aleikum. Acá desde el espacio, desde la biblioteca de Casa Estudio Neobaladi, eh, les doy la bienvenida a esta octava entrega, esta octava charla espontánea, 15 minutitos, por ahí un poco menos, un poco más. Hoy voy a hablar de danza persa. Danza persa. Es curioso porque cuando estamos como con el tema, ¿no? A nivel mundial de Irán y tal. ¿Irán es Persia? No, Irán fue Persia. El territorio de Irán fue parte de un imperio que duró siglos. La cultura, en muchos casos, en muchos territorios de Irán, sigue siendo persa, pero también la cultura en países cercanos está muy influenciada hoy en día por lo que en algún momento fue Persia. De hecho, si le preguntamos a inmigrantes, gente grande, ¿no? de lo que hoy es Irán, en Estados Unidos o en Europa o mismo acá en América Latina, nos van a decir que ellos son persas, porque cuando ellos se fueron de Persia o se tuvieron que ir, dependiendo de la situación, era Persia. Culturalmente, en muchos casos, sigue siendo Persia. Volvamos a la danza. Hoy en día, cuando decimos danza persa, asociamos a una danza, pero podemos decir que hay varias danzas persas. Muchas de las danzas que nosotras conocemos de países como Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, pueden estar dentro del rango del macro de lo que son las danzas persas. Por esto de que en algún momento esos territorios o fueron Persia o estaban en gran comunicación con Persia. Incluso partes de China, incluso partes de India. Entonces, decir danza persa es como muy amplio. Hoy en día, vuelvo a decir, se asocia la danza persa a un tipo de danza que bailaban mujeres profesionales, mujeres libres, profesionales, en las cortes o en las casas adineradas de Persia. Hasta donde yo sé, y claramente sé poco, como cualquiera de este lado del mundo, está prohibida la exhibición profesional de danza, de esa danza que nosotras llamamos danza persa. Podríamos decir que algunas danzas de la región también son persas, como por ejemplo el bandarí, el guilaqui, el logarí, que es una danza afgana, por esto que hablábamos de que el territorio en algún momento, que hoy ya no es más Irán, era persa. También hay danzas del Golfo Pérsico, bien llamado así, que en realidad están en Arabia Saudita o en los países de la península arábica, que también tienen muchísima influencia de la cultura persa. Entonces, el término danza persa es un poco confuso, de hecho, hoy en día incluso hay fusiones de esa danza persa de las cortes o de las casas adineradas con danza contemporánea o con ballet clásico. O con el giro sufí, que también es persa en su origen, que ya lo dije en el vivo anterior. Entonces, cuando hablamos de danza persa, está bastante desdibujado lo que es la danza persa. Podemos simplificar, que no estaría muy bueno, pero igual a veces es necesario, y decir que la danza persa tiene una forma, ¿no? Y tiene una música específica, y allí nos estamos refiriendo específicamente a esa danza persa que bailaban las mutrubes hasta el periodo Qajar, y después cayó en desgracia, iba a decir, en desuso, en desuso en las cortes por esto de la modernización, entre comillas, que en realidad se llama occidentalización, de los últimos años de lo que fue Persia, antes que se convirtiera en Irán, o la convirtieran en Irán.
Y en ese momento lo que pasa también es que en el siglo pasado, final del siglo XIX y principio del siglo XX, cae el concepto de lo que es de la danza persa, de esa danza clásica, que a su vez tiene influencia de todas las rutas de la seda y de las rutas de las especias, porque podemos ver en esa danza movimientos que nos parecen más de India o movimientos que nos parecen más de Georgia y de Armenia, de Azerbaiyán y viceversa, Cae un poco sale de moda en las clases altas de Persia y empieza a estar de moda las danzas occidentales. Un poco lo que pasa en toda la región. Pero sí que hay un momento donde una de las esposas del Shah dice, no, a ver, podemos elevar nuestro arte, podemos poner en valor, poner en valor las danzas nuestras, y empieza a subsidiar grupos folclóricos, entre comillas, como pasa en muchas partes del mundo, en Egipto, en Túnez, en Líbano, en Argentina, grupos que toman de las danzas tradicionales, de las danzas populares, de las danzas antiguas, un poco las mezclan con las danzas occidentales, entiéndase europeas y estadounidenses, para estilizarlas y teatralizarlas, o sea que las sacan de los ámbitos tradicionales, que son lugares rurales o lugares populares o casas, ¿no? O sea, espacios internos, y las ponen en un espacio muy, muy europeo, que es el teatro. Y ese teatro donde hay un público separado de los artistas. Y en ese momento lo que empieza a pasar, esto llevó décadas por supuesto, empiezan a formarse los ballets nacionales como parte de planes de crear una identidad nacional X promovida por estos gobiernos, y las danzas cambian. Eso pasó en muchos países, en Latinoamérica y en Norte de África y Asia. Y en ese sentido, un poco pierden su valor o su forma o su energía o su sabor tradicional, ganan en estilización y también ganan en divulgación de esas danzas. A partir de esos ballets, por ejemplo, es que nosotros conocemos las danzas de Egipto, por ejemplo, para decirles algo, o las danzas del Líbano. Es controversial esta situación. Vuelvo a la danza persa. Esto sucede, hay, por ejemplo, en los años 60 y 70, grupos de danzas que traen las danzas tradicionales y antiguas de la región, no solo de lo que hoy es Irán, sino de lo que era Persia en ese momento, que era un poquito más grande, y de las regiones que en algún momento fueron Persia, las trae a tona, las divulga de alguna manera en el mundo. Esto es contradictorio en sí mismo, porque están estilizadas y están hechas un poco para los extranjeros, un poco con ese maquillaje internacional, entre comillas, muchas, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, podemos pensar que la danza persa, entre comillas varias, es esa danza que bailaban las bailarinas profesionales llamadas demutrubes en las cortes y casas adineradas de Persia, y que hoy está prohibida, como varias manifestaciones artísticas. En algunos ámbitos, en otros no. Pero también podemos pensar que las danzas persas son las danzas tradicionales, populares, de toda la región que en algún momento fue Persia. Entonces podemos pensar que danzas de lo que hoy es Pakistán son danzas persas, o sea, hay una región que se llama Baluchistán, esas son danzas persas. Todas las danzas o la danza de la región de los puertos del Golfo Pérsico
tanto de la parte de Irán como de la parte de la península arábica también son danzas persas. Podemos pensar que las danzas de países como Azerbaiyán, Turkmenistán, Georgia, Armenia en algún momento fueron danzas persas. Las danzas de Afganistán sí fueron danzas persas. Creo que un poco con el peligro de confundirlas más que aclarar el asunto, les puedo decir que se puede pensar de dos formas: la danza persa de las mutrubes o las danzas persas populares de toda la región. Son dos formas de verlo. Por supuesto que estas danzas son muchísimas. Yo de ellas me sé 3 nada más, porque también podríamos pensar la danza de los kurdos. En fin, hay un montón. Yo trabajo con 3 de estas danzas, que son danza Bandari, de los puertos, de la parte de Irán, danza Gilaki, que es la parte del Gilán, la danza de las mujeres del Gilán, que es la región del Mar Caspio de Irán, y la danza Baluchi, que es del pueblo Baluchi, de la parte de Baluchistán de Irán, porque hay una parte de Baluchistán, que es una región anterior a estas fronteras, en Afganistán, y otra en Pakistán. Y también trabajo con esta danza persa, que es la danza de las mutrubes. La palabra mutrube, y esto para finalizar, viene del árabe mutrib, que se designa al músico, o a la mujer o al hombre músico o música, que ejecuta música. Y esto es muy interesante. Es una deformación de una palabra árabe, una transformación, mejor dicho, de una palabra árabe que habla de la música. Y lo interesante de esto es cómo ese concepto de la bailarina no es diferente a una persona que ejecuta música. Muchas veces porque las personas tocaban algún instrumento y cantaban y bailaban. No había una diferencia de profesión entre la persona que baila y la persona que hace música, la que canta y la que toca un instrumento, la que toca un instrumento y además baila y además recita poesía. Y esos conceptos se fueron dividiendo después de esta occidentalización de las artes, pero originalmente no estaban. Eso es un concepto muy interesante en la cultura oriental y es diferente a nuestra cultura europeizada que adquirimos con la colonización acá en Latinoamérica. De más está decir que, por supuesto, doy clases de estas dos cosas. Las clases de estas danzas son los miércoles a las 19 y son todas muy bienvenidas. Si tienen preguntas, me quieren comentar algo o preguntarme por las clases, en comentarios. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Y claramente no sé cerrar esto. Ahora sí.